Probando uno, dos, probando uno, dos, probando uno, dos. Probando uno, dos, probando uno, dos. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Elohim. Pues empezamos a esta hora, normalmente era a las 8, pero tuvimos dificultades técnicas, por decir así, dificultades de transmisión, porque hubo un problema en la computadora, Entonces, pero ya, gracias a Dios, estamos aquí en el Señor y antemano, pues, dando gracias a Dios porque Dios es bueno y pidiendo disculpas, pues, por el horario que se comenzó, porque normalmente es de 8 a 9, pero tuvimos problemas técnicos. Pero aquí estamos, gloria a Dios, aquí estamos adelante. Y hoy tengo una invitada porque el tema de hoy se llama deberes cristianos. Entonces, como tal, pues, como deberes, también tengo que llevar a mis hijos. Y se llama Cindy Lunice. Ella es mi hija, la última niñita. Entonces, ella desde hace días me está diciendo, papá, quiero salir, porque ella los ve en YouTube, ella no se pierde una transmisión cuando yo hago, no se la pierde. La mira en el tele y va de ver y ver. Y dije que quería salir, entonces yo le dije, pues si hoy va, vamos a salir, pues hoy sí va a salir. Y esto también me acordé, va conforme el tema, porque el tema llama deberes cristianos y como cristiano. Y aquí estamos hablando como cristiano, estamos hablando eh, eh, em, que no equivale solo líderes y pastores. Desde el momento que usted es cristiano, desde el momento que usted cree en Dios, ya tiene el deber de llevar a sus hijos, de instruir a sus hijos, de llevarlos a ellos a la iglesia, de hablarles de Dios. Incluso yo en WhatsApp, parece que en Facebook también tenía una imagen ahí, que tenía una imagen de un rabí, de un varón, de un judío, que le está enseñando la Torá a un niño. Porque la misma Biblia lo respalda, que dice, instruye al niño desde pequeño, para que cuando llegara a grande o a viejo, no se aparte de él. Claro, hay situaciones que los hijos se apartan por falta de experiencias, por situaciones que el enemigo los hace pecar, pero ellos, el fuego del espíritu, ahí siempre lo tienen, la semilla ahí lo tienen y regresan otra vez. Se dan cuenta del pecado y regresan al camino. Significa que usted instruye al niño, va a tener un buen hijo. Porque al final, el beneficio es de Dios, claro, al final va, pero también son los padres. Cuando los padres dicen, cuando el vecino, el amigo dice, mira, allá va aquel varón, el hijo de aquel amigo, o el hijo del vecino.
mira cómo va a la iglesia, mira cómo es bueno. O la mujer, mira cómo va a la iglesia, qué bueno, me alegro. Ahí se mira, pues ahí se ve. Pero, ¿qué tal que los hijos cuando no se instruyen de pequeño? Y dicen, mira, allá va que ladrón, allá va que a ladrona, allá va que a mujer, allá va que la homosexual. Mira a los padres, a ver si ni los criaron, pobrecitos, porque recuerde que los hijos es el reflejo de nosotros. Recuerde que los hijos es el reflejo de los padres. Claro, hay ocasiones que nada que ver el papá con el hijo, porque el papá es honrado, va a la iglesia y los hijos son descarriados. Se ha dado casos como una cantante que el papá son pastores y ella canta música y sale depravada y todo. Se dan casos. Ahí es muy diferente. Pero nuestro deber es criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. El tema se llama Bienvenido a Elohim. Bienvenido. El tema se llama deberes cristianos. Y como cristiano, el primer deber es convencer a mi familia. Usted quiere llegar a ser pastor, quiere tener un pastorado, convence a su familia, pastoree a su familia. Quiere ser un líder, liderazga a su familia. Lo primero que va a hacer usted es su familia. Pero hay ocasiones, sí, hay ocasiones que la familia nada que ver y él es pastor y todo, pero la familia destruida. Entonces voy a presentar, aquí está mi esposa, aquí está mi hija. No sé si tiene que decir unas palabras, Cindy, di unas palabras a algo que quiera decir, que quiera compartir con nosotros. Es primera vez, yo sé que ella, pero ella, ya ese día, mira, hay veces se viene aquí a la cabina a practicar. Pero él los mira, pues no los pierde en YouTube, no los pierde y en Facebook. Entonces, algo que quiera decir, bebé, algo que quiera decir de Dios. Vamos a escucharla. Ajá. Yo estoy aquí. Ajá. Yo aquí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y yo no. Usted va a la iglesia. ¿Se acuerda cuando? Ajá. Mucho poder. Ajá. Dios tiene mucho poder. Ya. Y yo ponete tela para vivir aquí. Ajá. ¿Y se acuerda cuando fue a danzar allá con mamá? ¿Le gustó? ¿Qué sintió cuando danzó allá con mamá, que estuvo en danzarina? ¿Se acuerda? No. Entonces damos gracias al Señor. Voy a dejar que mi esposa se presente y de ahí vamos a seguir con el tema de deberes cristianos y vamos a dejar a mi esposa que se presente, para comenzar ya el tema en lleno, pues, porque ya nos pasamos de tiempo. Pues yo creo que vamos a agarrar siempre la hora, a las 9:30 vamos a terminar, pues comenzamos a las 8:30 por nuevamente lo que acaban de transmitir. Disculpen por el horario, porque tuvimos un problema técnico, un problema de sistema en la computadora, pero yo le dije a mi esposa, como sea, se va a dar porque se va a dar. Ahí estuve ahí haciendo y gracias a Dios pues ya estamos aquí. Entonces sigue, ya habló Cindy, ya habló mi bebé, y hay unas palabras, entonces sigue Cindy, la mamá, la grande, Cindy la mayor, sigue ella y algo, amor, que quieras decir referente al tema. Bueno, buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos, familiares y toda cada persona que nos está viendo, está transmitiendo, que en este canal de bendición. La palabra del día de hoy es deberes cristianos y esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra le sea útil para los momentos en el que usted quiera una respuesta al problema que está pasando o a la situación que está pasando. Nosotros compartimos la palabra más que todo para que usted pueda restaurarse, para que usted pueda encontrar un camino, una guía para poder llegar al Padre. Amén. Por medio de Jesús, y el Espíritu Santo que le podrá ayudar. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces vamos a buscar Romanos 12:1. Amén. Y dice la palabra, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, aquí pues la palabra, ¿verdad?, que hablaba Pablo a los romanos, era que les rogaba por las misericordias de Dios, porque él lo que quería era que el pueblo se presentara, ¿verdad?, con sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, ¿verdad?, agradable a Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a presentar un cuerpo en sacrificio vivo? Es poderle decir que de su interior usted reconozca que está pecando o que está errando o que reconoce que necesita al Señor como su único Salvador, el único que le va a poder cambiar su vida. Y también cuando le cambia su vida, todo el entorno empieza a cambiar. Y eso pues nosotros somos como el templo, ¿verdad?, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Y es parte de un sacrificio vivo aquí en la tierra. Amén. Como nuevos cristianos o viejos cristianos aún, debemos de tener en cuenta que estos deberes son desde que aceptamos al Señor, desde que tomamos la cruz, desde que le decimos no al pecado, no al mundo, aún siendo imperfectos en esta tierra, porque nadie es santo. Amén. Nadie es perfecto, Somos solo Dios, santificados. sino que Él nos santifica por pura gracia y misericordia, siempre y cuando nosotros tengamos su palabra que es viva. Entonces Amén. dice que es vuestro culto racional. ¿Por qué culto racional? Porque aquí no dice culto religioso, aquí no dice culto intelectual. Él dice culto racional porque nosotros somos racionales. Amén. Porque nosotros razonamos. Porque nos entra un entendimiento y la sabiduría detrás de ella. Amén. Porque nuestra inteligencia que Dios nos da, el Señor deposita la sabiduría para que Amén. nosotros podamos tener un racionamiento a lo cuando leemos la palabra. Entonces de eso nos guiamos y el Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu Santo con la palabra se conecta y empieza a fluir lo que son los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y ahí es cuando nosotros tenemos frutos de nuevos cristianos. Amén. Y ahí es cuando empieza nuestra tarea, porque el deber, para tener un derecho, necesitamos tener deber. Entonces nuestros derechos como hijos de Dios, Dios los da. Amén. Bueno, entonces eso es lo que puedo compartir con. Amén. Está bien. Leímos ahí que Pablo dice que sacrificio vivo nuestros cuerpos. Así es. Entonces, usted, vamos a empezar. Vamos a empezar por escala. Imagina, usted primero comienza en la iglesia, primero como oyente, primero como oidor, como visita. Después cuando ya Dios lo confronta, ya Dios le hace el llamado. Bueno, Dios desde siempre le ha hecho llamado, pero la gente lo espera y espera y espera un proceso, espera que Dios le haga algo para aceptar a Dios, para cambiar, para ser transformado. Pero hay ocasiones que las personas de voluntad, pues, y porque quieren buscar de Dios, ya sienten que tienen una necesidad, el espíritu ya necesita, pues. Entonces cuando la persona es primero oyente, después ahí va. Imagine cómo va esto. Primero oyente o visita. De ahí se convierte en oveja cuando ya aceptó a Cristo. Y como oveja, como oyente también tiene una responsabilidad porque va a ir. Ya como oveja también ya tiene otra responsabilidad un poco más grande. Cuando acepta al Señor Jesucristo porque se ha arrepentido. Exactamente, ya aceptó al Señor Jesucristo y convierte como oveja, ya comparte un redil, ya tiene un pastor, ya hay bastantes situaciones que si hablamos de todas cosas que pasan cuando usted es una oveja, no lo vamos hoy, no terminamos hoy, pero vamos a concentrarnos en la situación de cómo pasa llegar a tener responsabilidad. Después de ser oveja ya tiene una responsabilidad desde ahí. ¿Cómo una responsabilidad? De que usted ya tiene que ser responsable en las situaciones de que yo voy a la iglesia, ya no tengo que pecar. Por eso hay bastantes personas que se quedan como oidores, como visitantes de la iglesia hasta 20 años.
porque no quieren dejar el pecado, quieren seguir pecando, pero Dios lo demanda, que no pequemos, si queremos santidad, si queremos llegar al reino de Dios. Entonces, caemos al tema otra vez, se vuelve oveja. Como oveja tiene una responsabilidad, una oveja ya no puede estar, no importa que sea una celebración familiar de papá, de mamá, pero si en la celebración si hay pecado, usted puede ir a un cumpleaños, puede estar en una celebración familiar, pero ya cuando se sale la situación del pecado, ya empieza a sacar las botellas, empieza la chabacanería, empieza todas estas situaciones, entonces ahí ya la oveja tiene una responsabilidad, tiene que salirse de ese momento, tiene que apartarse, porque ella tiene un deber, tiene una responsabilidad ya porque soy cristiano, porque al final ¿de quién van a hablar? Y de Dios mismo van a hablar, de Cristo, y no es que la persona va a la iglesia, y no es que es cristiano, y mira cómo se lleva ahí bebiendo y de todo, imagine como oveja. Después como oveja usted tiene la otra situación que se convierte en un líder. Bueno, si tiene sueño, si quiere sueño, no sé. Bueno, continuamos, se convierte en un líder. Muchas personas cuando nosotros queremos, empezamos el camino, empezamos el caminar de Cristo, queremos llegar a ser pastores, pero todo es por etapa. Primero oveja, después llegamos a ser líder. Y la palabra líder, imaginen qué tremendo, que significa simplemente, por decir así, líder es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Líder. Dice, ¿qué significa la palabra liderazgo? Persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento. Imaginen qué tremendo. Entonces hay líderes que en vez de edificar, destruyen. ¿Cómo destruyen? Porque el líder anda hay veces peor que una persona que no va a la iglesia. Habla peor que una persona que no va a la iglesia. Se comporta peor. Anda vestido de, bueno, pues que ya por último no se identifica si es líder o es hermano o es que no va a la iglesia. Solo se sabe porque sale de la iglesia, pero su comportamiento no edifica. Entonces las personas que lo siguen porque simplemente ser líder ya tiene una gran responsabilidad de un cambio genuino. Es una imagen de un cambio. Una imagen de un cambio. ¿Cómo así? ¿Cómo? Cuando yo digo un cambio genuino, es que el cambio da frutos. Muchas personas dicen, yo cambié, pero no hay un fruto de cambio. Así es. No hay un fruto de cambio. Entonces, él simplemente, ahorita estamos tocando simplemente a llegar a ser líder. A llegar a ser oveja, después llegar a ser líder. Conlleva una gran responsabilidad y unos deberes que tenemos que cumplir. Ser líder. Imagine qué significa ser líder. Es una persona que dirige un grupo de personas o movimientos. Hay líderes que tienen hasta 20, 30 personas que ellos tienen un grupo. Bueno, en las iglesias grandes hay líderes que tienen hasta 50, 60 personas, hasta 100. En las iglesias que tienen 2,000, 3,000 o 4,000 o 7,000 personas. Hay iglesias que tienen eso. Hay líderes que tienen eso, que prácticamente son como iglesias. Entonces, esto conlleva hasta una responsabilidad. De eso es el tema de hoy. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidad y a veces no las cumplimos. Ni tan siquiera con llevar a nuestra familia, con educar a nuestros hijos. Porque allá en el pueblo de Israel, un hijo ya de 12, 15 años, y sabe toda la Torah y sabe, usted le pregunta de todo. Él sabe de todo, de las cuestiones espirituales. Sí, hay que enseñarles educación, hay que enseñarles aseo, hay que enseñarles ciertas situaciones. Pero en el ambiente espiritual tenemos que enseñarles. Yo he conocido pastores que, como pastores, y los hijos hacen lo que quieren. No hay que instruir al niño porque la misma Biblia lo respalda. Dice la Biblia, instruye al niño. Porque cuando fuere grande, digamos, cuando ya fuere adulto, no se apartará de eso. Porque el fuego del Espíritu, la semilla que está sembrado desde pequeño, esa semilla está ahí. Y de un momento a otro está arraigada y de un momento a otro va a dar fruto. Y se va a crecer como un árbol, como la semilla de mostaza que dice Jesucristo. Entonces, tocando el tema sobre el líder, no sé, mi esposa tiene otro versículo, otro concepto de eso y vamos a hablar. Yo creo que la bebé se durmió. Dime, si quiere, vaya para arriba. Vaya para arriba. Bueno, despedimos de ella porque ella se durmió. Vaya para arriba. Con cuidado. Se fue, ya se durmió. Ya, se nos durmió. Sí, bueno. Ok. Entonces continuamos. Bueno, pues hermanos,
El versículo es el siguiente, que es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, Amén. agradable y Amén. perfecta. Amén. Lo que estaba diciendo aquí el pastor es que dice que vuestros cuerpos deben ser sacrificio vivo, ¿verdad? Amén. Santo y agradable. Ahora bien, aquí le dice todavía, ¿cómo es? Sí, Pablo, ¿verdad? Pablo, Me habla ahí. confunde, pero bueno. Con Pedro, Pablo, que sí. Pedro. Pablo todavía les dice, no os conforméis a este siglo, sino Amén. transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Ahí es lo que yo estaba diciendo, que cuando uno tiene la inteligencia y viene la sabiduría de Amén. Dios, de parte de Dios, y nosotros hemos aceptado en nuestro corazón el cambio que Amén. Él debe hacer como cristianos Amén. para tomar nuevos deberes, entonces Él dice que hay que transformarnos por medio de la renovación. ¿Y solo por qué? Por Amén. el entendimiento. Amén. Nosotros podemos estar hablando y hablando, pero si no hay entendimiento, no hay una renovación. Y si no hay una renovación, no hay Amén. una transformación. Amén. Sí, y Entonces, transformación, renovación y entendimiento son tres partes fundamentales en lo que es el cambio cristiano para tomar los deberes cristianos sí, y para saberlos. amén. También dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Todavía aquí a Pablo le está diciendo cómo y el por qué, y todavía con una confirmación de comprobación. Amén. Es como cuando usted hace una aritmética, de matemáticas. Viene el profesor y le dice, compruébelo. Sí. Entonces, comprobación. para que el resultado sea igual Sí. al ejercicio, tiene que haber una comprobación. Sí. Entonces todavía Pablo les decía a los romanos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, retomando, si no hay entendimiento, no hay renovación y no hay transformación, la buena voluntad de Dios no la van a comprobar cuando sea esta agradable y perfecta. Amén. ¿Mm? Así dice la palabra, Así sí. dice. Agradable y perfecta, sí. Sí. Entonces, es bien tremendo esto porque hay dos puntos ahí que habla también de un entendimiento, que nosotros tenemos que tener un entendimiento en la palabra. Así No, es. no vamos a ser instruidos. Hay iglesias que no instruyen bajo la palabra, sino que instruyen bajo libros de personas que Dios por su momento fueron reveladas. Pero la verdadera instrucción de un hijo de Dios, de una persona que quiere ir al reino de Dios, es la palabra. La palabra, y Pablo lo declara. Primero habla ahí de una instrucción, ¿va? Así es. Habla ahí después de qué, después qué dice de Primero renovación, habla de un sacrificio. de un sacrificio vivo. De ahí, de una transformación. De una transformación. Una renovación y un Un entendimiento. entendimiento. Que tenemos que tener un entendimiento de los espirituales, ¿va? Sí. Porque el problema es que no tenemos un entendimiento, que torcemos la palabra de Dios. La entendemos a nuestra conveniencia. Y la palabra de Dios no la leo yo, ni la estudio yo para que lo que me conviene. Les Así cuento que cuando leo la palabra de Dios la leo neutral. Si me llega a mí, me cae a mí, entonces yo digo, Señor, perdóname y busco cambio, tengo que buscar la situación de hacerlo. Entonces esto es, llegamos al tema solo, el primer punto, ser líder. Conlleva una gran responsabilidad. Sí, vamos a tocar uno de los 5 ministerios, ser apóstol. Vamos a tocar ser apóstol ahora. Va. Ser apóstol significa alguien que ha sido enviado. Eso significa la palabra ser apóstol. Eso significa la palabra ser apóstol. Cuando un pastor o lo ungen de un solo y lo ungen de apóstol, la palabra apóstol en su rótulo, en su frente, dice el enviado de Jehová, el enviado de Cristo, el enviado del Elohim, el enviado del Adonai. Eso dice en su frente.
Cuando los demonios lo ven a él, en el mundo espiritual, lo ven a él, en su frente dice el enviado de Jehová, el enviado de Adonai. Pero muchos apóstoles ahora piensan que ser apóstol dice en su frente el jefe, el rey, el que manda, el que hace todo, el que simplemente se sienta y todo lo que da. No, te cuento que eso significa ser apóstol, el enviado. Y hay un montón que no cumplimos los deberes como apóstol. ¿Cómo no cumplimos? Quizás está como apóstol ungido, pero no ejerce el apostolado. Ejercer el apostolado no es que voy a ir a una iglesia a predicar y ya estuvo. Y que me paguen y que me den. No. Le cuento que apóstol significa el enviado. El mensajero. Uno de los grandes apóstoles fue Pablo. Pablo, ahí tengo otro mensaje en YouTube sobre el apóstol, pero ahorita lo vamos a concentrar un poco más en este ejemplo, porque este ejemplo es de Dios. De parte de un deber cristiano, de un deber como ministerial ya ahí. Que Pablo, como apóstol, usted sabía que Pablo tenía dinero, tenía autoridad y tenía una sabiduría tremenda su sabiduría. ¿Y él qué? Dejó todo. Dije Pablo que todo lo dejó por Cristo, y todo lo que él sabía y todo lo que él tenía para él no era nada. Para él era, ahí disculpando la palabra, para él era basura, no servía. Y él, entonces volvamos aquí al 2021. Sí. Los apóstoles hacen eso. Los apóstoles dejan la arrogancia, dejan el diosado, dejan la prepotencia, dejan el dinero, lo dejan. Entonces es un deber. No estoy diciendo también que van a dejar y van a quedar como nada, pero sí, Pablo lo hizo, Pedro lo hizo. Pedro dejó todo y recuerden que Pedro era pescador y tenía naves, porque ahorita usted puede ver un pescador y no mira que es pobre, pero en el tiempo de antes ser pescador, porque recuerden que dice ahí la Biblia, podemos relatar la Biblia en los 4 evangelios, que dice ahí que Pedro tenía nave y llamó a los otros, llamó a las otras personas. Y el otro que era recolector de impuestos, en ese tiempo era como ser un diputado. Así era en ese tiempo, era alguien de poder. Y Pedro dejó todo. Sígueme, le dijo. Y lo siguió. Y cada uno de ellos, usted lo vio que estaban en puestos importantes. Quizás en ese tiempo usted era un pescador. No, le cuento que en ese tiempo ser pescador era un empresario. Era tener dinero, tener una barca no era de cualquiera. Entonces así es la situación. Estamos analizando simplemente ser apóstol. ¿El apóstol en este tiempo cumplirá sus deberes o solo quiere sus derechos? Vamos a analizar uno por uno. Analizamos la situación de la oveja. Analizamos la situación del líder. Ahora vamos a analizar la situación del apóstol. Vamos a una opinión de mi esposa sobre, no sé, sobre alguno de ellos, para seguir nosotros con la lectura y seguir con nuestros deberes como cristianos. Educar a mis hijos, educar a mi esposa, no en el sentido de que yo soy más que ella, sino en el sentido de darle la palabra de Dios, porque es mi deber como cristiano, enseñar la palabra de Dios, enseñarle la verdad. De eso se trata esto. Eso es un deber también. Entonces voy a dar a mi esposa para que... Así es. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que esos deberes cristianos, ¿verdad? Que debemos de ver, debemos de hacer también. A veces, porque es tanta la gente, ¿verdad? Los que llegan a la iglesia y de una u otra forma, pues se va desglosando lo que son las autoridades, sí, le van dando su... Ay, me olvidó la palabra. Bueno, yo creo Se me que... olvidó. Sí. Bueno, la cosa es que se va dando, ¿verdad? Su porción de lo que debe hacer para poder cumplir el deber. Sí, van dando ¿verdad? responsabilidad. Dando responsabilidad, van dando puestos, se puede decir, o en la organización. Llamado de Dios que tenga cada uno de ellos. Es que yo digo, los llamados son unos y la organización dentro de la iglesia que cada cuerpo tiene que hacer de Cristo
Ve, cada miembro que tiene que hacer en el cuerpo de Cristo son diferentes. Amén. Ah. Sí. Entonces, por esa diferencia, vamos a leer Romanos 12:3. Amén. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, esta es parte del deber de cada área en la iglesia. Es como una organización. Es una que realmente la organización. iglesia es como una empresa. Pero en el sentido, no como empresa, Sino en lo el sentido espiritual. espiritual. Recuerde que Jesucristo dijo, le preguntaron, ¿y qué está haciendo? Estoy haciendo lo que el Padre me llamó a hacer. ¿Cómo? No, dijo el versículo, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Así es. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Así es. ¿Va? Ajá. Entonces, estos son los deberes cristianos. Cada uno se le dio a cada uno según la fe, ¿verdad? Y según los dones. Sí, según los dones, ¿verdad?, de cada quien, porque ahí dice incluso Dios nos da una medida de fe. Y que se comporte conforme su llamamiento. ¿Cómo así? Conforme su ministerio. Que el pastor que se comporte como pastor. Que el que es profeta, en el caso de mi esposa es profeta, se va a comportar como una profeta. Pero digo que cada quien ejerce un fuerte en el ministerio. Como yo siempre le he dicho, una iglesia siempre tiene que estar con los 5 ministerios. Porque un pastor no va a hacer lo que hace ella una profeta. Y una profeta no va a hacer lo que hace un pastor. Porque es muy diferente el don. Y es muy diferente la medida de fe. Incluso Pablo habla ahí de que el profeta ahí como que habla de fe de ella, ¿va? Que dice que tiene más conforme a la medida de la fe. El profeta que habla ahí que es por fe. Sí. Porque escuchar la voz de Dios también no es que es así nomás esta situación. Tal vez un día lo concentramos más, porque la vez pasada estuvimos hablando qué significa ser profeta. Lo puede buscar en YouTube, ahí están los videos, que es el profeta, pero después los vamos a concentrar más sobre la profetización. Sí. Cada uno de ellos. Entonces, Entonces, así como están, ¿verdad? Divididos dentro del cuerpo de Cristo, todos tienen una función y todos tienen que cumplir el deber cristiano de esa función. Sí. Pero ¿cómo lo va a cumplir y a poderse llegar esto, pues, a ser un éxito espiritual? Amén. ¿Verdad? Entonces sigamos leyendo, que esta es la respuesta. El amor, dice, sea sin fingimiento. Amén. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecida los... No, hasta ahí nomás, disculpe. Hospitalidad. Entonces, todo esto se requiere porque son como instrumentos. Amén. Por medio de los dones que a uno le da, según el llamamiento, así también estamos llenos de los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso también, aquí está la respuesta. Amén. No hay que fingir un amor hacia dentro del cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo. Sí. Y es que Pablo conocía
bastante a los romanos por medio de Pedro también. Sí, Ah, Pablo conocía. ¿verdad? Entonces, Pablo siendo romanos, él era como si no hubiera sido cristiano, él estuviera atacando a los mismos de él. Sí. ¿Me entiendes? Como entre la pared y la espalda, la pared y la espada estuviera él. Ujú. Pero como Dios es tan perfecto y sabe cuál es el propósito de cada uno, entonces por eso Pablo tiene aquel entendimiento hacia el pueblo que le va a hablar. Sí. ¿Mm? O sea, Sí. Pablo aquí habla según el pueblo como es. Sí. ¿Ah? Por medio de Porque Dios, ¿verdad? lo entendía Pablo. Y recuerden que Pablo tenía nacionalidad romana. Romana. Él sabía las leyes. Bueno, pues que Pablo era tremendo. Tal vez un día hacemos un estudio bien profundo de todo lo que sabía Pablo y quién era Pablo. Y todavía él le da todavía lo que, ¿para Ujú. qué sirve? Lo que le dice todavía el que requiere Ujú. para cumplir esos deberes cristianos, como nuevos cristianos, ¿verdad? El pueblo romano. ¿Ah? Y también lo que se espera que dé. ¿Ah? Porque aquí vamos a hablar de algo también, que en los deberes cristianos también hay que dar. Sí. Porque Sí. aquí todavía dice, si no lo escucharon, 12:12. Dice, gozosos en esperanza. Ujú. ¿Mm? ¿Verdad? Ujú. Sufridos en la Sufrir en la tribulación. tribulación. Constantes en la oración, compartiendo para las Los santos. necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, aparte de que Pablo quería que se cumplieran los deberes cristianos, ¿verdad? Él también lo que quería era formar un carácter y también que Dios entrara, o sea, el Espíritu Santo Ujú. entrara en esos templos, ¿verdad? Amén. Para poder así volver otra vez a comprobar Amén. lo que Dios había hablado y había establecido en los deberes cristianos dentro de Amén. ese pueblo. Amén. ¿Mm? Sí, lo damos cuenta aquí que Pablo directamente, él le habla a la iglesia directamente, pues. Le habla ahí incluso que dejemos la hipocresía, que los amemos unos con otros. Así es. Y que habla ahí, pero yo siempre puntualizo esto, que habla ahí de los 5 ministerios. Habla ahí Así que es. cada ministerio, y está hablando a una iglesia, no es que está repartiendo, está hablando a uno, al de Roma, a los Así es. romanos, que está diciendo ahí que profeta, así como mi esposa, que es profeta, que se comporte como profeta, el que es evangelista, el que es pastor, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta, nos damos cuenta que esto es bíblico. Esto es lo que venimos a hablar nosotros, son cuestiones bíblicas, de que tomando esto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a seguir adelante, va a poder derrotar al enemigo, va a poder derrotar el pecado. Pero si nosotros empezamos a leer escritura humana, entonces empieza a torcerse la palabra. Porque no hay algo edificante, no hay algo que edifique el espíritu. Porque recuerde que lo que edifica el espíritu y lo que se alimenta es de la palabra de Dios. No se va a alimentar de que yo interpreté la Biblia a una situación mía y escribí un libro y lo voy a vender y todo el mundo lo va a comprar. Y que de ahí la gente dice no. Recuerde que a la persona que lee la Biblia, Dios le da una interpretación, Dios le abre una buena revelación. Pero el Espíritu Santo no se queda ahí. Yo puedo leer el mismo versículo que Dios le reveló a esa persona y el Espíritu Santo me revela otras cosas a mí con el mismo versículo. Claro, entonces no puede ser, pero le digo que la central de todo es esto. Como le digo, esto se llama, el tema de hoy se llama deberes cristianos. Y como deber cristiano, enseñar la palabra también conlleva. Usted le está enseñando la palabra al líder, le está enseñando la palabra a los que tiene usted en su grupo, en su célula. Líder, usted se comporta como dice la Biblia. Así. Usted hace lo que dice la Biblia. Anda vestido honrosamente. Habla palabras honrosamente. Ama al hermano. Y de eso vamos. ¿Cumplimos los deberes cristianos? Hay veces no los cumplimos. Dice, y hay veces nosotros somos cobardes. Pero recuerde que hay un versículo bíblico que voy a leer. Oiga, en Romanos 8, 13, 15 está. Porque si vivís conforme a la carne. Oiga, qué tremendo. Pablo dice de un solo.
Me extraña que nosotros cuando leemos la Biblia y leemos y le dice, uy hermano, usted es muy hiriente, usted me va a matar. No, Pablo lo está diciendo. Oiga bien lo que dice. Porque si vivimos conforme en la carne, Pablo le está dando a la iglesia de Roma le está diciendo de un solo, que si vivís conforme en la carne, como en esta situación ahorita, interpretando la palabra, yo le puedo decir, si ustedes viven conforme el mundo, haciendo las cosas del mundo, están mal. La Biblia me lo declara. Vamos a seguir leyendo el versículo para que miren. Dice, porque si vivís conforme la carne, moriréis. Oiga, Pablo le está diciendo que va a morir. Cuando un líder, cuando un pastor, cuando uno de los 5 ministerios vive conforme la carne, él va a morir. Pero no morir no es que va a morir la carne. No, sino que su espíritu va a morir. Ahora es contrario, porque recuerde que hay varios tipos de muerte. Hay una muerte que usted muere en la carne para que vive el espíritu. Y hay otra muerte que vive la carne y vive el espíritu. Recuerde, así es esta situación. Hay dos tipos de situaciones. Hay varios tipos de muerte. Está la muerte que usted mata al espíritu para que viva la carne. Y está la otra que usted mata la carne para vivir el espíritu. Y Pablo lo está declarando aquí. Mas si por el espíritu, y confirma, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y qué tremendo. Profético. Dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La Biblia me lo está diciendo, por decir así. A esta interpretación de ahorita en este tiempo que estamos en el siglo XXI, en el 2021. Si nosotros morimos dejando el pecado, dejando el orgullo, dejando la prepotencia, dejando la envidia, dejando el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos apóstoles, ellos van ¿a qué? A vivir. Pero si siguen en la misma picardía, van a morir. Porque no están cumpliendo los deberes como cristiano. Y como cristiano, Pablo aquí no se enfoca solo los que van a la iglesia, solo las ovejas. No, cuando Pablo se enfoca en todos los ministeriales. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una época de endiosados los ministerios. ¿Cómo hemos endiosado los ministerios? El que es pastor es una eminencia. Sí, se merece un respeto. Y una honra. Una honra, se merece, Así sí. es. El que es buen pastor, Así se le merece. Porque la Biblia me afirma, es un sacerdote de Jehová. El que es apóstol es un enviado de Jehová. Se merece la honra, el respeto. Sí, yo entiendo. Pero una cosa es darle la honra, respetarlo, no la honra de adorarlo, ¿va? No. No de eso, cuidado, te lo confundimos. De respetarlo, sí, pero no endiosarlo. Ay, que viene, no. El único que merece toda la honra y toda la gloria es Cristo. Ay, sí, concentrémonos en esto, por favor. Dejemos de andar endiosando pastores, apóstoles y líderes. Son humanos mortales igual a mí. Y si Igual no, a usted. igual a cualquiera. Entonces, si no, porque es un versículo bíblico donde diga la cosa. La único versículo bíblico que yo he leído que tienen a alguien como Dios con D pequeña. Le digo quién es. Al único que está en la tierra y que fue llamado Dios con D pequeña aquí en la tierra fue a Moisés. Busquemos. Maestros, busquemos. Pastores, busquemos. Los evangelistas, busquemos. Los apóstoles, busquemos. El único que fue llamado Dios aquí en la tierra y con D pequeña fue a Moisés. Fue el único. Desde el principio. Entonces, lo concentramos aquí que dice, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, habla claro Pablo. Pablo es tajante. Oiga lo que está diciendo Pablo, escuchemos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, él también se está refiriendo
Los que no son guiados por el Espíritu de Dios. Y él se puntualiza, los que son guiados por el Espíritu de Dios, diciendo, pues hay unos que no son guiados por el Espíritu de Dios. Así es. ¿Va? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que nosotros analicémonos. Hagamos una autoclínica espiritual. ¿Estaremos cumpliendo los deberes cristianos? ¿El apóstol está haciendo lo que le toca como apóstol? Apóstol significa enviado. Usted sabe que ahora el humano, Dios quizás lo ungió como apóstol, aunque ahora hay un montón de apóstoles que lo ungen los hombres, pero igual ellos van a dar cuenta también por agarrar esa autoridad que no se lo merecían. Les cuento que así va a ser esto también. No crea que se van a salvar porque ungió un hombre. Dios va a dar cuenta también porque lo está ungiendo un hombre y Dios le agarró autoridad. Y les cuento que los apóstoles verdaderos en su frente dice el enviado de Jehová. Y muchos en lo espiritual, muchos apóstoles se lo tapan. ¿Cómo se lo tapan? Que no hacen los deberes como apóstol. Entonces ellos se lo tapan, así como mi esposa, que mi esposa es profeta. Y si Dios un día le revela un sueño y ella no lo dice a la iglesia o no lo dice a quien tiene que decírselo, le cuento que ella, la mano humana de ella, la está tapando. Y los demonios en el mundo espiritual ellos miran y dicen, mira, esa profeta, mira, qué bueno, dije, la tenemos, mira, muda. Como profeta ella tiene también un deber. Tiene un deber grande. Que cuando Jehová dice, y si ella no lo dice, va a tener problema. O lo contrario. Cuando ella dice, y Jehová no lo dice, no hay problema. Así como a mí. Yo soy maestro. Y si yo leo la escritura, y si la escritura yo la estoy leyendo torcida, voy a tener grandes problemas. Y si la estoy leyendo y no la declaro lo que Dios me dio a entender, voy a tener grandes problemas. Imagínense cómo es. Eso es lo que pasa con muchos líderes, evangelistas, pastores, que no están cumpliendo el rol de los deberes como cristianos. Este es el problema que tenemos nosotros en las iglesias. Por eso la iglesia no crece. Por eso las iglesias completas, lo que hay espiritualmente ahí, lo que hay es oscuridad, una bruma de pecado. Porque desde el pastor, desde el líder que no cumple con los deberes cristianos, desde ahí. También los que administran desde el púlpito, como los de alabanza. Ajá. Y si hay danzarinas, pues las danzarinas. También. Y si hay cantoras, las que Sí, las de coro, digamos. Las coristas, lo mismo. Imagínate, yo la vez pasada, disculpa amor, yo la voy a dejar a mi esposa para que desarrolle ahí en el tema. La vez pasada yo, sin una crítica constructiva, también, es verdad. La vez pasada yo vi a una corista que andaba vestida indecorosamente. Porque ahora las coristas, las que suben al púlpito, no van a adorar a Dios, no van a alabar a Dios, no van a dar la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les cuento a qué van. A adorarse ellas mismas, a alabarse ellas mismas, a darse a conocer a los demás, a darse fama. Andan vestidas indecorosamente, que se les mira, se les marca todo, por decir así. Ya no es de Dios eso. Pastoras que he visto videos en YouTube, pastoras que grandes ungidas, les cuento que van a dar cuentas, porque andan, bueno, pues destruyendo el pueblo de Dios, porque Dios no cambia. No puede ser que yo la vez pasada vi una foto de una pastora, ya una crítica constructiva, también va a base como en deberes como cristianos, tenemos que andar vestidos decorosamente. No indecorosamente, y no corosamente, conforme a la palabra de Dios. Entonces, pastoras, hay veces, la foto de antes, cuando antes de ser llamadas pastoras, verás que humildes miran.
No, pues hasta yo digo, uy, qué honrada, mira esta muchacha. Uy, honrada. Y después miro la foto cuando es pastora. No, hombre, Dios mío, digo. ¿Y qué pasó? Se descarrió. Se descarrió esta pastora. Bueno, pues le puedo dar un ejemplo de Cash Luna. La vez pasada en uno de los videos yo di un ejemplo. Cash Luna en el modo de vestir, usted lo mira hace 10 años y lo mira ahorita, nada que ver. ¿Usted cree que Dios cambia? ¿Usted cree que Dios cambia? ¿Usted cree que Dios le dijo a Cash Luna ahora? No, ahora vestite como mamey. ¿Usted cree que Dios anda con las modas? No. Le pregunto otra vez. ¿Usted cree que Dios anda conforme las modas? Anda pastores que cortan el pelo, que parecen delincuentes. Así, mire. Con colita, Hasta con colitas. la rayita. Y entonces andan hasta con rayas, ¿así ve? Así con una raya, ¿ve? ¿Usted cree que está el Espíritu Santo ahí? ¿Usted cree que está cumpliendo un deber como pastor? Apóstoles que son enviados de Jehová andan unos cortes de pelo, no digamos unas vestimentas, mamey. ¿Usted cree que están cumpliendo sus deberes como cristianos? ¿Cómo una persona así va a poder evangelizar a su propia familia y la familia no lo conoce? Ya sabes que en la iglesia, amén, y Dios lo bendiga y habla la palabra. Pero en la casa, en el hogar, a mí me extraña que un pastor, que un ministro de Dios, uno de los 5 ministerios, no convenza a su esposa, no convenza a sus hijos. Algo está pasando. Una, que la mujer directamente del diablo no quiere nada con Dios, le gusta el pecado y disfruta el pecado. O otra, que el apóstol o los 5 ministerios anda igual que ella. O anda igual que él. Esas las dos psicológicamente y conforme a la escritura también habla. Entonces esto es tremendo. Vamos a dar a mi esposa para que continuemos con el desarrollo de los deberes como cristiano. Sí, y como él decía, ¿verdad? El pastor decía, aquí otra vez lo puedo volver a leer en el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, lo que decía de los deberes cristianos, como apóstoles, como pastores, como profetas, como Amén. evangelistas, como maestros, también está una palabra aquí, y es en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En esta palabra podemos leer de que en la iglesia por eso hay un orden. Sí, hay un rango, hay orden. una autoridad. La autoridad. Y la autoridad que tiene el apóstol va sobre la autoridad, va sobre sus, ¿cómo puede decir? Sí, sobre sus miembros que Sobre tienen, los o miembros. líderes, o pastores. Entonces, ellos pues merecen, ¿verdad? Lo que es un respeto. Ellos merecen un respeto porque son puestos por Dios, Amén. ¿verdad? Entonces, el quien esté opuesto a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Amén. Hablo esto porque en la iglesia se puede ver que hay ovejas que no están bajo autoridad. Sí. No están bajo autoridad. Rebeldía. Cierta parte tienen un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Son deberes también. Bueno, en el mundo se puede decir que son personas que no han conocido sus propósitos, no han procurado diligentemente, ¿verdad? Lo que se requiere para tener un deber cristiano.
muy difícilmente va a ser Ujú. que estas ovejas puedan adelantar para poder ver la voluntad agradable y Sí, perfecta de sí. Dios. ¿Ah? Entonces, para eso están las autoridades, Amén. para poder corregir, para poder exhortar, para poder enseñar, para poder servir, ¿m? Y para poder llevar a estas personas a un arrepentimiento genuino para poder aceptar al Señor y también cumplir los deberes Amén. cristianos. Ah, Sí. Amén. yo creo que ese es el punto en el cual deberíamos de enfocarnos como miembros de la iglesia. Ah, eh, yo sé que hay personas, amados hermanos, que tal vez ahorita no puedan entender mucho, ¿va? No puedan entender mucho de lo que Ujú. estamos hablando, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso. Sabemos que Él mandará el entendimiento. Sabemos que Él, pues en esta noche, ha querido que hablemos de este tema. No porque solo tenga un día, 2 días de ir a la iglesia, ni tampoco porque tenga 30 o 40 años de estar en una iglesia, sino porque es la voluntad agradable y Amén. perfecta que Dios tiene para cada uno. Y Pablo lo habla, los deberes cristianos, para que no nos convirtamos como el pueblo de Romanos, Ujú. tremendo pueblo. Sí, sí, Ah, estaba encargado de las tradiciones. de las tradiciones de hombres, Sí, como también idolatría y un sí, montón sí. de cosas. Los griegos y Entonces, todo eso. eran duros, Eran tremendos. eran tremendos. Entonces, querido hermano, querido siervo del Señor, querido ungido del Señor, en esta noche te venimos a hablar que volvamos nuevamente a las escrituras vivas del Cristo Rey de Reyes, Señor de Amén. Señores, y podamos ah, enmendar el camino nuevamente en Cristo Jesús verdadero. ¿m? Porque no queremos que se opongan, Ujú. tratando de no poder entender, pero también tratando de agarrar a su conveniencia la palabra, Sí, sí. ¿verdad? Y que esto le pueda acarrear condenación para sí mismo. Amén. ¿m? Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. ¿ah? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, Ujú. sino al malo. Amén. O sea, nosotros no venimos a infundir temor al que quiere ir a la iglesia y sabrá que Dios lo espera con los brazos abiertos, pero sabrá también que tendrá dificultad porque cada quien antes de un propósito pasa un desierto. Amén. Pero el Señor dice también en su palabra que Él no va a poner carga que no podamos llevar, Amén. sobrellevar. Entonces dice él que el temor que se va a fundir es a lo malo. ¿Y qué es a lo malo en este caso? El que no cumple sus deberes cristianos. Ujú. O sea, no en sí a la persona porque no estamos contra carne y contra sangre, sino Sino el estamos espíritu. contra gobernantes y huéspedes que han tenido control en ese cuerpo de esa hermana o de ese hermano. Entonces contra el malo es que estamos nosotros. Amén. En nombre de Sí, Cristo contra Jesús. el pecado, porque en este Elohim, pues Elohim nace más sobre el comportamiento de las iglesias, el Así. comportamiento de nosotros como cristianos. ¿Qué tipo de comportamiento? Por eso ahorita se ha dado un fenómeno que hay personas que ya no creen en la iglesia, ya no creen en Dios, ya no creen en la religión, ya no creen porque está destruyendo la iglesia el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos deberes, no somos responsables. Hay muchas personas que van a la iglesia que tiene 20, 30 años y usted le pregunta, ¿y usted qué va a la iglesia? No, a ver a Dios. Pero Dios está en todos lados. Dios está en su casa, en el cuarto donde esté, en el servicio donde esté, ahí está Dios. Entonces hay un entendimiento que hace falta más. No es lo mismo decir hay un Dios que existe a decir tengo a Dios en mi En mi corazón. corazón, claro. Ah, Entonces, volviendo de esa situación, hay un montón de personas que no saben el punto razonable como ir a la iglesia, congregarse, ser oveja,
ser líder, ser pastor, ser los 5 ministerios, no tienen un punto razonable. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué responsabilidad lleva a tener esto? Así es. Y Entonces, este es el problema. Entonces, hablando del infundimiento, va del temor, que no lo va a hacer al bien, sino al mal, ¿verdad? Aquí le hace una pregunta a Pablo a los romanos, a la iglesia romana, ¿va? Le hace una pregunta directa, confrontando inmediatamente lo que él les está diciendo. Amén. Porque él necesitaba una respuesta según cómo lo haya tomado los romanos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quieres, pues, no temer la autoridad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, querido hermano, ahí donde nos escucha? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No adoración, una alabanza. Alabanza en sí es como algo proclamado, es como algo que habla, algo que llega a los oídos. Amén. Y es bonito decir, uy, mira, aquel siervo cómo hace lo bueno. Uy, mira, o sea, estar en la boca de las personas con las cosas que uno hace el bien y dejando el mal, es como una alabanza. Sí. A eso me refiero, ¿verdad? Sí, se le da como un reconocimiento de que bien, porque realmente como cristianos ahora se miran que yo he escuchado personas que yo he evangelizado y he platicado en confianza, por decir así, porque son amigos, los conozco, y me dicen, mira, yo no voy a la iglesia, me dice, porque los pastores son pícaros, porque en tal iglesia, de tal lugar, hay un pastor que hace esto y esto. Como le digo nuevamente, hay pastores buenos, hay pastores honrados, hay ministerios que cumplen ciertos requisitos de Dios, va. Pero también así hay malos. Entonces, esto es lo que enfrenta la palabra, porque la Biblia confronta al pecado y lo confronta fuertemente. Entonces, porque dice, es servidor de Dios, dice. Oiga bien, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Porque es servidor de Dios para tu bien. Amén. O sea, un servidor de Dios va a venir y lo va a hacer para el bien tuyo. Amén. Si estamos aquí hablando en este set, en este canal de bendición, es porque queremos ser esos servidores que en este momento algo que necesitas es eso. Esa pregunta que hacía Pablo. Y te la voy a volver a preguntar. Y allá donde tú estás, solo cierra los ojos y busca en tu interior la respuesta sinceramente. Dice, ¿quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Amén. Para tu bien. Pero también dice Pablo, también les da la respuesta de lo malo. Y les dice, pero si haces lo malo, entonces teme. Si haces lo malo, teme. No vas a temer del pastor en sí, vas a temer de Dios. Porque si tú temes de Dios, tú no le harás nada a ninguno de los hermanos. Tú no le harás nada a ninguno de los servidores de Dios. Porque somos hijos de Dios. Amén. Entonces dije, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así es, entonces, el Señor nos habla en esta noche de que los deberes cristianos los tenemos que tratar de cumplir. Sabemos que no somos perfectos nuevamente. Amén. Y que tal vez no vamos a dar el 100, como en nuestro corazón a veces anhelamos. Créanme que a veces yo cuando voy a la iglesia, yo anhelo dar un 100%. Yo siento, hermanos, que quieren dar un 100%, pero también yo siento, hermanos, que
con un 10, un 30% que den, o aún el 50%, están satisfechos. Pero ese 30, ese 50, ellos si los dan con excelencia, van a ir mejorando. Siempre y cuando apartándose del mal. Porque solo apartándose del mal es que vendrá lo bueno. Y ahí no va a entrar temor en tu corazón, no va a entrar temor en las cosas cotidianas que pasan en esta vida. Sí, ahí nos damos cuenta de que y esto solo es, por decir así, no lo tocamos tan profundo, ¿va? Solo estamos leyendo ciertas deberes como cristianos que tenemos que cumplir, y Pablo lo recalca. Podemos buscar las cartas paulinas, la mayoría, y Pablo es tremendo. Pablo recalca la palabra de Dios. Como Pedro, pues como desde Génesis, Dios recalca, pues cuando Adán y Eva pecó, le recalcó, pues, y tenés deberes, le dijo. Ahora tenés que hacer esto y esto y esto. Si querés tener derechos, desde Génesis estamos hablando que desde ahí Dios viene recalcando al ser humano que Dios da algo, pero también exige deberes. Y estamos hablando que ahora vivimos bajo la gracia. Se imagina el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿qué tenía que hacer? Si usted lee lo que hacía el pueblo judío antes, el pueblo de Israel, no, era tremendo, tremendo. Que yo quedaba admirado cómo hacían esta persona, y lo lograban, y lo hacían, y lo cumplían. Claro, llega un momento en rebeldía que el pueblo de Israel se puso rebelde. Yo creo que ya estamos para terminar. Yo creo que solo tenemos 5 minutos más para como yo creo que vamos a tener una segunda parte. No sé si va a estar mi esposa, vamos a ver, vamos a tener un invitado, una segunda parte de esto de los deberes cristianos, que es bíblico. Es bíblico, porque ahora no se está dando eso, no hay deberes para el cristiano. El cristiano solo va a la iglesia y él cree hacer lo que sea. Yo voy a la iglesia, yo soy pastor o soy líder y ya voy. No, hay que cumplir ciertas situaciones. No, que vivo bajo la gracia. Bueno, hoy un varón me escribió por Facebook, porque yo puse en el estado sobre los animales que no debemos de comer. Yo le respondí, sí, eso era el Viejo Testamento. Yo entiendo. Pero, ¿usted cree que a usted le va a hacer un bien comer cerdo? No, dígame. ¿Usted cree que le va a hacer un bien comer marisco? Que al final le va a traer un daño, hasta médicamente. ¿Usted cree que le va a hacer un bien comer culebra? Rata. Le va a hacer un daño. Vivimos bajo la gracia, pero también hay una consecuencia a la gracia. Así pasa con los deberes también como cristianos. Si no los cumplimos, vamos a tener una consecuencia. Y la consecuencia después de nosotros decimos, hermano, pero yo tengo años y el Espíritu Santo ni me habla. Yo tengo años y no siento la presencia de Dios de ir a la iglesia. Y los pastores y los ministerios dicen, yo tengo años y me siento vacío, me siento seco. ¿Por qué? Porque Dios también da, pero también exige que cumplamos nosotros ciertos deberes y que estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, vamos a continuar con el versículo para que miren. De 8, Romanos 8, 13 al 15, vamos a leer el 14. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hay un montón de personas que se vuelven cristianos y más me parece que fueran esclavos. Porque todavía siguen en el espíritu de esclavitud. No hay libertad. No pueden danzar. No pueden cantar una alabanza con gozo. No pueden irse a gozar a la iglesia. Más bien se van a amargar. No hay alegría en su vida. No corre río de agua viva en su ser, como dice la palabra de Dios. Oiga bien, sigamos leyendo, dice. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque recuerden que nosotros como gentiles somos adoptados, el pueblo verdadero, el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos, y aquí estamos nosotros. Somos hijos verdaderos, sí, cuando aceptamos a Cristo, pero recuerden que somos adoptados. Es bien tremendo que las personas, a veces otra crítica, por decir así, constructiva, las personas ahora, nosotros los gentiles creemos judíos.
Los creemos israelitas. Los vestimos y andamos, sí, está bien. Dar honor a las cosas de Israel y cosas que sí son de Dios. Honra al que da Honra, pero no puedo yo decir que soy judío y me voy a creer la barba y voy a andar haciendo mesiánico y todo eso. No, nada que ver, hermano. Pablo aconseja incluso que los judíos quedan los de judíos y nosotros quedamos los de gentiles. Así es. Así habla Pablo en la Biblia. No sé si han descubierto. Tal vez un día vamos a concentrarlo en cositas así, tabú así. Entonces, como dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos temor de dejar el pecado? No es que me da miedo, no puedo dejar esto. No tenemos porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Ni de esclavitud. Ni de esclavitud, sino de haber recibido un espíritu de adopción por el cual clamad, Abba Padre. Clamamos, Abba Padre. Abba significa padre, pero en el sentido muy grande. Padre, pero en el sentido que un día tal vez vamos a leer esto, porque si no, no me voy ahorita, no terminamos. ¿Qué significa la palabra Abba? Es algo pero precioso y lindo, que toda persona debe confiar y tener fe en el Abba Padre. Entonces, ya estamos para terminar. Le digo, hermano, afíliese al canal Elohim en YouTube. Las transmisiones, yo creo que el martes vamos a tener mañana domingo vamos a tener una transmisión especial de un pastor amigo de nosotros que trae un tema polémico. Se llama el tema la política en la iglesia y la iglesia en la política. La política y la fe, sí, lo mismo, la política y la fe. Sí. Y la fe y la política y la fe. Como digamos en las iglesias también. Así es. La fe. Entonces, lo invito. Mañana va a las 3 de la tarde. Conéctese. Entonces, mi esposa vamos a dar el último versículo porque ya lo hemos pasado. Yo sé, nuevamente, disculpe, este no es el horario que nosotros tenemos las transmisiones. Las transmisiones son de 8 a 9 los sábados y transmisiones especiales son los miércoles o los martes. Se dan. O los jueves, si no se anuncia. Y los domingos hay una transmisión especial. Lo que pasa es que el domingo pasamos bien ocupados en la iglesia nosotros. Pero este domingo lo vamos a dejar porque este domingo hay algo en la iglesia que está dando. Entonces tenemos una oportunidad de dar una transmisión. Entonces nuevamente le digo disculpe por el horario. Las transmisiones son de 8 a 9, pero tuvimos un problema en el sistema. 20 minutos, no sé si se dio una grabación ahí que estuvimos ahí luchando, pero gracias a Dios comenzamos y dimos el tema como que Dios quería. Entonces mi esposa va a leer. Bueno, pues continuando, ¿verdad? Sobre las autoridades superiores, sobre el bien, sobre el temer, ¿verdad? Y sobre todo eso. Yo con esto leo Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley. Y esto tiene que estar basado como dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con el prójimo y hasta con nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no nos amamos, difícilmente vamos a amar al prójimo. Y si nosotros, dentro de nosotros, no cabe de que Dios es amor, nosotros no vamos a conocer lo que es el amor, ¿verdad? Entonces, y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de ese sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, esta es, Pablo lo decía como una forma de una esperanza. O sea, él le dice a los romanos como una esperanza de que si antes que no creías, la salvación estaba, uno lo sentía muy lejos o hasta perdible, se puede decir. Ahora dice Pablo que nuestra salvación nosotros la sentimos más cerca de lo que creíamos. Entonces es una esperanza para todos nosotros, hermanos, que sigamos adelante. Amén. Y dice, y la noche está avanzada, dice, esto ya es en la noche. Y la noche está avanzada y se acerca el día, dice, desechemos pues, oigan bien, desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estos son los deberes cristianos. Y uno a leerlo. Yo creo que en este momento hay personas que estos versículos tenían tiempo de no escucharlos. Tenía tiempo de no analizarlos. Tenía tiempo de no haber tenido la oportunidad de volverlos a escuchar aún. Sí, porque se descarriaron, ¿verdad? Sí. Pero creemos en el nombre de Cristo Jesús, de que esta palabra le va a venir a usted. Esa esperanza, como Pablo se lo decía, aunque después de la rasurada y de la firmeza en su carácter, le hablaba a los romanos, siempre iba una palabra de esperanza. Y siempre les decía, revistaos, o sea, vistámonos de las armas de la luz. O sea, nosotros no podemos estar ni de día ni de noche sin nuestras armas. Amén. Y el Señor nos ha dado... Como militantes, dice la como Biblia. militantes, porque somos soldados. Soldados de Cristo. ¿Y por qué cree que dice la palabra? Aquí hay que pelear la buena batalla de la fe. Un civil no va a ir a pelear una batalla. Tiene que ser un militante. Amén. Tiene que ser una persona que está revestida, que está bajo la autorización y bajo la autoridad de su comandante. Entonces así tenemos que ser día a día. Amén. Y noche a noche. Amén. Gracias, hermanos, que nos han escuchado por este canal. Gracias a mis pastores que el día de hoy, pues sé que el Señor es bueno, y sé que donde ustedes andan ahorita con los hermanos allá en un encuentro, ¿verdad? Amén. Ellos, ángeles, acampan alrededor de ellos, y la gracia y la misericordia del Señor no se apartará de ellos. Y ellos están revestidos con las armas de la luz, de día y de noche. Entonces, desde allá un saludo de aquí, de parte de aquí del pastor Elvin y de la profeta Cindy y de nuestra familia. Amén. Un saludo allá donde estén, y que Dios me los guarde, y que mañana vuelva con una experiencia entre el Padre y los hermanos que iban. Amén. Entonces, sí, muchas gracias. Así nos despedimos de esta. Dios me los bendiga, hermano. Como le digo nuevamente, normalmente las transmisiones son de 8 a 9. Ahorita fue que tuvo un problema técnico y se alargó. Y mañana lo invito para que a las 3 de la tarde, yo creo que va a comenzar la transmisión. Se llama, ¿cuál es, amor? Me olvidó ahorita. La política y la fe. O la política y la iglesia en la política, o la iglesia en la política, o la política en la iglesia. Porque la palabra política, vamos a ese día, no quiero vamos a hablar mañana vamos a hablar sobre la situación. Pero hermanos, Dios me los bendiga, sigamos adelante. Los que quizás por motivos personales no han buscado de Dios, no se congregan en ninguna iglesia, yo lo invito, congréguese a la iglesia, busquemos de Dios, porque de una forma, si no viene Cristo hoy o mañana, algún día va a venir, y si no viene Él, va a llegar la muerte en nuestros hogares, va a llegar la muerte en nuestra familia, va a llegar la muerte en mi vida, y vamos a estar de una forma u otra delante de Dios. Y si nosotros no aceptamos a Dios, no andamos conforme a la palabra de Dios, le cuento que hay un infierno. Pero si nosotros andamos conforme a Dios, hay un cielo. Lo único que Dios pide y Dios exige también. Hermanos, los que estamos ya en la fe, sigamos adelante, no desmayamos. Saludes a los buenos pastores, saludes a los buenos 5 ministerios, pero también a los que no están cumpliendo el ministerio como debe ser. Arrepintamos. Busquemos de Dios de verdad. Estamos a tiempo, porque es la Biblia que mientras hay vida y esperanza. Saludes a los miembros, saludes a las ovejas, saludes a las personas que los ven.
Dios me los bendiga. Pues doy gracias a mi esposa porque está aquí. Tuvimos a nuestra hija Cindy aquí. Se fue, vio que es cansado. Y mejor dijo, no, mejor me voy, está cansado esto. Porque Dios, gracias al Señor, pues Dios los ha dado palabra. Y doy gracias a mi esposa porque está aquí. Dios me los bendiga, hermano. Bendiciones grandemente de los altos y que el Espíritu Santo los cubra a su familia de este virus, de este proceso que estamos pasando. Que haya sanidad en sus hogares. Dios me los bendiga. Saludes, buenas noches y gracias. Amén y amén.